Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Julio Chávez, constituyente, presidente de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Interesantes temas se están moviendo en la agenda internacional y tienen como centro, y como ha sido en los últimos meses, el tema de Venezuela. La invocación del TIAR por parte de la OEA ha tenido muchas lecturas e interpretaciones. Ya veíamos pronunciamientos del gobierno de México que rechazaba esta iniciativa. Y a la par de esto también hay pronunciamientos por parte de la OEA. ¿Qué es el TIAR, ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿En qué consiste? Quisiera que nos hablara acerca de esto y qué implicaciones tiene que se active el TIAR para nuestro país. Bueno, creo que a propósito del fin de la Segunda Guerra Mundial en Drina, en 1947, ¿no?, en la ciudad de Río de Janeiro, se planteó y se constituyó, ¿no?, este Tratado Interamericano Recíproca, ¿no?, o Tratado de Río, fundamentalmente compuesto por los países de América, que ante la agresión de una fuerza extraterritorial, por supuesto que todos los países deberían de ser solidarios y aliarse en una coalición para repeler esta agresión que viniese, digamos, de otro continente, ¿no? Pero a lo largo de su historia del TIAR hemos observado cómo ha sido, digamos, invocado, más bien para preservar lo que son los postulados principales de la doctrina Monroe. Recordemos también que ha sido utilizado hasta para invadir países en América Latina. Recordemos los casos de Cuba, los casos de República Dominicana, los casos de Guatemala. Y esto realmente lo que ha significado en esencia es una, digamos, una protección hacia los intereses de Estados Unidos en la región. En virtud de todo ello, Endrina, se han retirado 7 países del TIAR, ¿no?, en los últimos años. México en el año 2002, a propósito, ¿no?, digamos, del ataque a las Torres Gemelas en New York, solicitó a Estados Unidos que México acompañara a este país en su campaña antiterrorista, ¿no?, presuntamente contra terroristas en Irak, ¿no? México, por supuesto, alegó que no era su competencia, no era su, digamos, su guerra, y a partir de ese momento se retiró. De modo que muchos países se han retirado y Venezuela oficialmente se retira también del TIAR, pero esta asamblea en desacato, en agosto de este año 2019, aun cuando, repito, no tiene esas atribuciones constitucionales, porque ha entrado en abierto desacato, bueno, logró reinsertar nuevamente a Venezuela al TIAR. Pero ¿cuál es la implicación de todo esto? ¿Por qué lo hacen en esta circunstancia, Endrina? Porque en efecto se ha venido desarrollando desde territorio colombiano toda una agresión sistemática en los últimos años. ¿Qué es lo que está planteado últimamente? Porque no han funcionado ninguno de esos ataques que se han hecho desde el año 2000 con la instalación de las bases militares, con toda esa infraestructura para atacar el signo monetario, las casas de cambio en Cúcuta, que tanto hemos hablado en tu programa. Bueno, como eso no da resultado, ahora se pretende y se está planificando un ataque aéreo, ¿no?, un ataque, de un bombardeo, más o menos al estilo del que se hizo en la frontera con Ecuador, ¿no?, en la zona del Sucumbío, en el Putumayo, frontera del Putumayo colombiano-Ecuador. Bueno, cuando ingresaron a territorio ecuatoriano las fuerzas aéreas colombianas y arremetieron contra el alias Raúl Reyes, ¿no? Eso es lo que está planteado en este momento, incursionar en territorio venezolano, generar este falso positivo, y a partir de que Venezuela va a responder con toda seguridad y con toda la contundencia, invocan entonces el TIAR para que todos los países, en función de los intereses de Colombia, de agresión en la región, y de Estados Unidos, se, digamos, coalicionen como un ejército multinacional y puedan entonces arremeter, invadir y declarar la guerra a nuestro país. Esa es la esencia de lo que está planteando la oposición. Ahora bien, si analizamos en concreto el caso de la tensión que existe actualmente entre Venezuela y Colombia, veíamos también las declaraciones del presidente Iván Duque, que decía que no estaba dispuesto a dialogar con el presidente Nicolás Maduro tras la recomendación que hiciera Antonio Gutiérrez de que sostuvieran un diálogo. ¿Qué se espera en este escenario de la frontera con Colombia? Porque veíamos también cómo distintos voceros del gobierno colombiano y también representantes de la Casa Blanca han emitido declaraciones donde implican al gobierno de Venezuela con actos como el terrorismo, los asocian con la guerrilla,
con el narcotráfico. ¿Cómo limar tensiones en este sentido cuando hay acusaciones tan serias de ambas partes? Bueno, yo creo que históricamente la vocación de los gobiernos colombianos, los últimos gobiernos colombianos, no han sido precisamente los más amistosos hacia Venezuela, ¿no? Y recordemos que este es como que el quinto gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, porque Iván Duque, sin lugar a dudas, responde, digamos, a esa política de agresión permanente y de hostilidad que desarrolló Álvaro Uribe en todo ese tiempo. Entonces, ¿cómo entender, ¿no?, que un presidente de un país hermano, que compartimos una frontera de 2.120 kilómetros, ¿no?, y que hay, digamos, una afinidad, además de los lazos históricos, fuimos libertados y liberados por el mismo padre de la patria, Simón Bolívar, ¿no? No se entiende realmente cómo este presidente no quiera plantear una posibilidad de dialogar, ¿no?, sobre temas de interés común en esa amplia y extensa frontera, y que la política que ellos van a desarrollar es lo que ya han expresado, es ataque, es hostilidad, es falso positivo, es decir que el gobierno protege, ¿no?, a la guerrilla para incursionar y entonces presentarse dentro de poco, seguramente alrededor del 16 de septiembre es la fecha que se maneja, de que se pueda producir esta agresión y todo este show mediático mundial para presentar a Venezuela como un país que protege la guerrilla, el narcotráfico, cuando realmente el problema de la guerrilla es un problema que tiene que resolver el gobierno colombiano, Endrina. ¿Tiene el gobierno de Venezuela hoy cómo demostrar que no brinda protección a la guerrilla, que no está vinculado a esto que se ha calificado ampliamente como terrorismo? ¿Tiene el gobierno cómo demostrar con argumentos que estas acusaciones y señalamientos son inconsistentes? No solamente en este momento, sino desde siempre, en los tiempos de Hugo Chávez, Endrina, Venezuela jugó un papel fundamental en la paz que se firmó en La Habana. Eso ha sido reconocido por los actores en aquel momento, el presidente Santos, alias Timochenko, cuando firman el acuerdo, reconocen que el presidente Chávez y Venezuela jugó un papel fundamental para que ese proceso se materializara en La Habana, ¿no? De modo que históricamente, si a alguien le interesa, si a algún país en la región le interesa que haya estabilidad, que haya paz, es a Venezuela precisamente, y lo hemos demostrado con acciones concretas, como en efecto lo ha venido reiterando el llamado a diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, creo que habla precisamente de eso. Ahora, ¿qué recibimos de parte del gobierno colombiano y de la oligarquía colombiana, Endrina? Bueno, ataques de esta naturaleza, van a invocar seguramente, van a presentar. Acuérdate también lo que denunció Jorge Rodríguez hace poco, ¿no? La falsa noticia de la revista Semana, donde prácticamente, digamos, manipularon un comunicado interno del ejército venezolano que lo que hablaba era de fortalecer la misión de abastecimiento soberano y lo querían presentar del otro lado como un apoyo a la guerrilla, una cosa totalmente absurda, pero creo que es parte de ese desespero del gobierno de Duque. Tiene una situación interna muy seria en el norte de Santander, en la zona fronteriza, el hecho de que Iván Márquez y otros excombatientes hayan decidido, ¿no?, volver a las armas para salvar y proteger su vida, porque han sido asesinados más de 150 excombatientes de la FARC, que aun cuando se incorporan a la vida pública, a ejercer sus derechos políticos, lo que ha recibido la gente de la FARC son asesinatos, reeditando un poco aquel triste episodio de la Unión Patriótica, ¿no?, donde fueron asesinados más de 3.000 excombatientes que quisieron sumarse a la paz, pero es que es una política sistemática de estos gobiernos de la oligarquía colombiana de no querer nada con la paz, de torpedear todos los procesos de diálogo y ponerse, digamos, al servicio de lo que Estados Unidos plantea en la región, que no es otra cosa que intentar apropiarse de las reservas energéticas, de los recursos que posee el pueblo venezolano, de acabar con el mal ejemplo, como dicen ellos, que es el proyecto chavista en América Latina, y en esencia reeditar o restituir la autoridad de los Estados Unidos en la región. Si revisamos la historia reciente a partir del decreto de Obama, donde se utilizaba la expresión de que Venezuela era una amenaza inusual para el mundo, vemos que el día de hoy el secretario de Estado Mike Pompeo da estas declaraciones que voy a citar. Recientes movimientos belicosos de despliegues en la frontera con Colombia por parte de los militares venezolanos, así como la presencia de grupos ilegales armados y organizaciones terroristas en territorio venezolano, demuestran que Nicolás Maduro no es una amenaza para el pueblo venezolano, sino que sus acciones amenazan la paz y la seguridad de los vecinos de Venezuela.
¿puede considerarse que estos ejercicios militares fueron o son una señal de acciones bélicas? Mira, yo creo que es legítimo el derecho del pueblo venezolano y de su gobierno de defenderse de los ataques, las agresiones y las amenazas, no de cualquier país inclusive, es de la primera potencia militar de este planeta, digamos la potencia militar más genocida que ha conocido la humanidad, que es esa maquinaria bélica norteamericana, ¿no? Creo que tenemos el derecho a salvaguardar y proteger nuestra soberanía andina. Y esos ejercicios militares que se han estado desarrollando a lo largo de la frontera, donde hemos desplegado nuestras unidades antiaéreas, porque prevemos un ataque aéreo de Colombia, reeditando un poco aquel episodio del sucumbío de la incursión colombiana para arremeter, ¿no?, y querer presentar ante el mundo que en Venezuela se están protegiendo los guerrilleros. Creo que eso forma parte de toda esa estrategia. Nosotros tenemos el derecho y lo vamos a hacer. No son unos cuantos armados, son 3 millones de milicianos que estaremos dispuestos a tomar las armas para defender nuestra soberanía andina. Es toda la Fuerza Armada, es la Unión Cívico-Militar, es lo que en esencia hemos reconocido que seguramente se han cometido errores, pero nosotros estamos impulsando un proyecto de redención, de inclusión y que en todo caso internacionalmente plantea la posibilidad de que nos entendamos, de que nos respetemos como pueblos hermanos, de que respetemos el principio de autodeterminación y sobre todo que respetemos el derecho internacional, no como lo está violando flagrantemente el gobierno de Duque. El día de hoy se puede decir que la iniciativa del diálogo en Barbados murió, está viva, puede resucitar. ¿Cómo la califica? Mira, yo creo que en la medida en que ese sector de la oposición, no sé si los representa a todos y a todas, ¿no? Pareciera que no, porque esta mañana escuché la posición de un sector de la oposición que cree en el diálogo, que está dispuesto realmente a buscar canales de entendimiento, pero pareciera que esa no es la actitud ni la posición de los que están sentados en Barbados y los que estuvieron en Noruega. ¿Por qué? Porque mientras ellos exigen más presión, más bloqueo, más agresión, más hostilidad contra Venezuela, bueno, siguen sentados allí de manera muy hipócrita, me parece a mí, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva esa oposición tiene que entender, Endrina, que no es por la vía de la guerra, no es por la vía de la confrontación entre hermanos en que se pueden dirimir los problemas. Ellos han ido a procesos electorales, ellos han salido victoriosos y han echado por la borda todo el capital político que el pueblo les dio, la responsabilidad. De modo que yo creo, Endrina, que estamos ante la posibilidad de que insurja una oposición que entienda que por encima de las diferencias que existan entre nosotros está el interés nacional, está la paz de la región y la prosperidad que entre todos debemos buscar como corresponde y como lo aspira el pueblo venezolano. Se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros, Julio Chávez, constituyente, presidente de la Comisión de Comunes de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.